Ya. Entonces, vamos a analizar la teoría del productor. Y según lo que decíamos, era transformar o convertir factores productivos en los satisfactores que la gente requiere, es decir, los bienes y servicios que serían capaces de satisfacer las necesidades. ¿Hay dudas hasta allí, niños? ¿Hay dudas? No, Oye, ¿me profe. escuchan o no? ¿Sí se escucha, profe? Ya, ¿hay dudas? No. Bien, recuerden que para llevar a cabo un proceso productivo al menos requeríamos de dos sujetos, individuos o agentes económicos. El primero de ellos, por definición, es el consumidor. Ahora estamos entrando a la definición y a la conceptualización del segundo, que es el productor. Y reitero, el productor es aquel que va a contratar factores productivos, los va a combinar o transformar de alguna forma para producir los distintos bienes y servicios que la gente requiere. Lo que he dicho aquí hace un ratito, la producción es un flujo, por lo tanto hay que tener siempre clara noción de cuál es la unidad de tiempo en la cual estamos produciendo. Y nunca debemos olvidar lo que vimos tiempo atrás cuando comparamos, mediante algunos atributos, los distintos sistemas económicos. Recuerden que en una economía no centralmente planificada, el objetivo de las empresas es el lucro, ganar platita. Y eso aquí lo vamos a entender, y ustedes no tengo duda que lo entienden, consiste en la maximización de las utilidades. Ese es el objetivo que tiene la empresa. ¿Y cómo lo logra? Vendiendo bienes y servicios que son capaces de satisfacer ciertas necesidades. En ese proceso, la producción de los bienes va a contratar factores productivos que van a dar origen a todos los costos en los cuales ha de incurrir la empresa para la producción de dichos bienes. ¿Qué es lo que vamos a entender por utilidad entonces? La diferencia entre todo lo que connote ingreso por la venta de los bienes o servicios, menos los costos en los cuales se incurrió en el proceso productivo. La utilidad, ojo, esta no es una utilidad subjetiva, es una utilidad monetaria, platita, dólares, pesos, euros, lo que sea. Es toda la diferencia entre los ingresos generados por la venta de los bienes y servicios menos los costos en los cuales se ha incurrido en el proceso productivo. Y se mide en unidades monetarias. ¿Hay dudas hasta allí, niños? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Si bien en la práctica, y algo diremos en algún minuto, se requiere infinidad de factores productivos para la producción de algunos determinados, cualquier bien o servicio, vamos a introducir una simplificación a efecto de poder trabajar en términos gráficos. Y lo que vamos a plantear entonces, que la producción se requiere materias primas, mano de obra, tecnología, recursos naturales, capacidad empresarial, etc. Pero vamos a plantear lo siguiente. En lo sucesivo vamos a entender que la producción, que la denotaremos por Q o por X, es una función que dependerá de los distintos factores productivos. ¿Cuáles? Trabajo y capital. El trabajo es L, el capital es K. Si se acuerdan, esto es lo que hicimos en algún minuto cuando analizamos la curva de transformación o frontera de posibilidades de producción. Les dije, supongamos que uno de los bienes, queremos que pase la micro, ya pasó. Supongamos que uno de los factores es intensivo en capital y que el otro es intensivo en trabajo, es decir, si bien requiere de ambos, requería una mayor proporción. Y ahí ocupé por primera vez esta nomenclatura, no sé si se acuerdan. Dijimos que la producción entonces depende de factores productivos. Y vamos a decir, en lo grueso, que los factores productivos son trabajo, L, y capital, K. Cuidado,
no entienda el capital como dinero. No, es todo lo que no es mano de obra. En el caso de la producción de ingenieros, proceso en el cual estamos en este minuto entre ustedes y yo, aquí el factor mano de obra soy yo, el trabajo soy yo. Yo estoy tratando de producir ingenieros, que sería incidir en ustedes. Ustedes son la materia prima. Todo lo otro, que no es mi trabajo, por ejemplo, la conectividad, la web, el computador que yo estoy ocupando, el teléfono o el computador que ustedes están ocupando para ver la clase, el tablet que yo ocupo, el lápiz, etcétera, todo eso es capital, no es solo plata. ¿Entienden aquello? Sí, profe. Bien. Y aquí lo que tenemos que discernir o distinguir es la concepción del plazo económico. En economía vamos a hablar de corto y largo plazo. Corto y largo. Y la forma más general de definirlo es la siguiente. En el largo plazo, en el largo plazo, en el largo plazo, todos los factores productivos son variables. Todos los factores productivos son variables. En el corto plazo existen tanto factores fijos como variables. Si pensamos en varios, en la medida que exista uno fijo, uno fijo, uno fijo, es una situación de corto plazo. En el ejemplo que acabo de dar de la clase, en el largo plazo ustedes van a tener la posibilidad, por ejemplo, de cambiar el medio por el cual están viendo la clase, el teléfono, el computador. Yo también voy a tener la posibilidad de cambiar. Voy a poder cambiarme de proveedor de Internet, por lo tanto la Internet va a poder trabajar distinto. Y eso significa que estoy variando. Y en el largo plazo, entonces, no existen insumos o factores productivos fijos. En el largo, son todos variables. Mientras que en el corto, yo durante un tiempo, mientras tenga un contrato, por ejemplo, con BTR, no me puedo cambiar. ¿Y qué significa eso? Que es una situación de corto plazo. Porque por un tiempo mi servidor o mi servicio de Internet va a ser provisto por BTR. Punto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños. No, profe, No, ninguna profe. duda. Bien. Y aquí unos ciertos supuestos, que tiene que ver con lo que ya vimos en su minuto, por ejemplo, en la curva de transformación. Pero bueno, no importa. Tal cual hemos dicho, la empresa va a contratar factores productivos, los va a combinar o transformar mediante algún proceso que muchas veces puede que no nos interese en algo distinto. Listo. Pum. Que eso sería un bien o un servicio. Y bajo esta concepción debemos siempre buscar y trabajar con dos conceptos clave, que son la eficiencia técnica y la eficiencia económica. La eficiencia técnica tiene que ver con el uso de aquel, dentro de las posibilidades de la empresa, que la empresa opere, trabaje con aquel proceso más eficiente. ¿Qué significa eso? Aquel que genere o le signifique un menor uso de factores productivos. Si para producir un zapato, un par de zapatos, una empresa, el proceso 1, proceso 2, ocupa 1 hora hombre y 2 unidades de capital, y hay un otro proceso que ocupa 1,5 horas hombre y las mismas 2 unidades de capital, si está dentro de las posibilidades factibles de la empresa, ¿con qué proceso o tecnología deberá operar? ¿Con la 1 o la 2? ¿Qué les dice el juicio?
Con el proceso 1. Obvio, porque consume una menor cantidad de factores productivos. Y eso significa entonces, muy vinculado con la segunda definición, la eficiencia económica, que los costos en los cuales habrá de incurrir mediante el proceso 1, ¿cómo será respecto del proceso 2? Nunca olviden que la empresa tiene que contratar y remunerar a los factores. Tiene que pagarle un sueldo a las personas, aquí. Y aquí le va a pagar 1 hora y aquí le va a pagar 1 hora y media al gallo. Y ocupa las mismas 2 unidades de capital. Hay que remunerar a los propietarios del factor productivo capital también. Entonces, que está muy de la mano, debiera ocupar el proceso 1. ¿Por qué? Porque es más eficiente, ocupa una menor dotación de factores para un mismo propósito o la producción de un mismo bien o servicio. Y por otra parte está la eficiencia económica, que exige que se maximice el valor monetario del producto por cada peso gastado en insumos. Si se dan cuenta, está muy de la mano. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si ahora lo vemos en términos de costos, ¿en cuál de los dos procesos yo incurriré en un costo menor? ¿En el 1 o en el 2? Asuma lo mismo. Cada unidad de capital usted le va a pagar 20 lucas al propietario, o si la arrienda, si arrienda un local, etc. Y a la mano de obra le paga 10 lucas por hora. Aquí, ¿cuánto le pagaría? ¿Cuál sería el costo de la mano de obra en el proceso 1? Si ocupa 1 hora hombre. ¿Las 10 lucas? Aquí serán, si le paga 10 lucas por hora, 15 luquitas. ¿Cuál de los dos le lleva costo menor? El 1. ¿Con cuál de los dos usted va a lograr generar eventualmente mayores utilidades? ¿Con el proceso 1 o 2? Con el 1. Listo, eso es lo que estamos diciendo. Listo, vamos. Y aquí sí deben tener en cuenta una cierta existencia de supuesto, si lo vemos aquí. Entonces, eso es lo que les dije hace un ratito, que son muchos, pero vamos a hacer una simplificación en la cual vamos a trabajar diciendo que la producción es una función de L y K. Trabajo, capital. Vamos con los supuestos. Hay dos que son conceptuales, hay dos que son matemáticos. En el corto plazo, corto plazo, existen insumos fijos y variables. Por lo tanto, en el corto plazo, al menos uno de los factores productivos está fijo y la tecnología es conocida y constante, está dada. En general, es dable pensar en la mayoría de los procesos productivos que si decimos esto, el factor que va a estar fijo es el capital. Recuerden que la condición de ceteris paribus poníamos una rayita arriba y decíamos todo lo demás constante. Aquí lo que estoy manifestando es que esta es una función de producción en el corto plazo económico, en el cual el factor variable es el trabajo y el factor fijo es el capital. Que eso es lo que va a ocurrir en la generalidad de los casos. No en todo, en la generalidad. Cuarto, que es conceptual. La función de producción presupone eficiencia técnica, que es lo que hacíamos delante. En el caso cuando les dije 1 hora hombre, 1,5 hora hombre. Y el 2 y el 3 son matemáticos. La función de producción es derivable con derivadas parciales de primer y segundo orden. Eso significa que sea optimizable. Recuerden, una función de grado 1 es una línea recta, es derivable. Una función lineal igual 3x más 2. ¿Esa es derivable? Sí. Sí. ¿Es optimizable? ¿Tiene puntos críticos una función lineal? No. No. Entonces lo que requerimos es que al menos admita 2 derivadas. Eso es una cuestión matemática. Y que se da en la práctica. Bien. Y tercero, y una cuestión de lógica, que el producto e insumos toman valores no negativos. Es decir, son definidas todas las variables como cero positivas.
¿Usted puede contratar menos 5 personas en un proceso? No, ¿Puede producir menos 7 pares de zapatos al mes? no, ¿Puede quedarle debiendo a algún tienda de retail que vende los zapatos que usted produce, usted le maquila? Usted le puede quedar debiendo 7 zapatos, pero no puede producir menos 7. Bueno, eso significa que los valores, ya en términos matemáticos, son definidos cero positivos. No toman valores negativos. ¿Hay dudas? Entonces, si es que alguien sigue la clase y la trabaja, les recomiendo que me hagan esta tablita y le agreguen 2 columnas a la derecha. Si alguien está tomando apunte. Entonces aquí vamos a ver cómo es y qué características tiene la función en el corto plazo económico, mediante este ejemplo. Vamos a suponer un sistema productivo en el cual tenemos una parcelita de 10 hectáreas y contamos, por ejemplo, con 3 máquinas trilladoras. Esta parcelita está absolutamente sembrada de trigo, lista para ser cosechada. ¿Me siguen hasta aquí, niños? ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, entiendan este sistema. Tenemos una parcela de 10 hectáreas. No sé si 10 hectáreas es mucho o poco para estos volúmenes de producción, no importa, un ejemplo simbólico. Y 3 máquinas trilladoras. Pero resulta que esto es la tierra y la tecnología, y están fijas. Estoy en el corto plazo. Cuando digo ejemplo con un factor variable, esto es corto plazo, porque significa entonces que el otro está fijo. Y en nuestro ejemplo, ¿cuáles están fijos? La tierra y la tecnología. Corto plazo económico. ¿Cuáles son los factores fijos? Estos. ¿Cuál es el factor variable? El número de trabajadores. Si en este sistema productivo, si en esta parcela absolutamente sembrada de trigo, lista para ser cosechada, usted no coloca ningún individuo que trabaje la tierra, ¿qué producción va a poder tener? Medida en quintales de trigo al mes. ninguno. Ninguna. Cero. ¿Hay dudas? Bien, supongo usted inserta en este sistema un primer trabajador, Juan. Él, trabajando solito, por ejemplo, en un mes, sería capaz de producir 60 quintales de trigo al mes. ¿Me siguen? Sí. Ya. Supongan, así como por arte de magia, que en este sistema pudiéramos pensar, ya Juanito trabajó un mes solo y obtuvo 60. Pero si en ese sistema, en vez de tener solo a Juan, agregamos un segundo compañero, Luis, en esa parcelita, entre ambos serían capaces de producir 170 quintales al mes. Voy a omitir la variable tiempo, eso ya nos quedó claro que la producción es una tasa, es una velocidad, 5 pares de zapatos al mes, 4 camisas al día, 8 automóviles al semestre, etc. Siempre es por unidad de tiempo. ¿Por qué pueden explicarme podría estar ocurriendo algo como esto?
explicarle como qué. O Fíjense, sea, Juanito trabajando solo produjo 60 quintales. Juan y Luis produjeron 170. ¿Qué ocurrió? que se produjo más, pues. ¿Pero por qué cree usted? Cabro, es un fenómeno que han vivido ustedes en este tiempo, sobre todo cuando estábamos en cuarentena en la gran mayoría de las comunas, por ejemplo acá en Santiago, pensando que todos estamos situados físicamente en Santiago. Cuando estamos en cuarentenado o estábamos en cuarentenado, obviamente el trabajo, la producción, el aprendizaje que ustedes lograban tenía que ser básicamente solo. Cuando ya se tiene la posibilidad de interactuar, ¿qué tiende a ocurrir? Fenómeno que van a vivir, cabros, el 1 de diciembre, cuando venga la prueba. Si alguno de ustedes hiciera la prueba solo, se va a sacar un 3. Pero es muy probable que conversen en el intertanto del horario que está disponible en la prueba. ¿Qué es lo que trata de aprovechar? Cabros, si ustedes no son monjes ascetas, no viven solos. Todos nosotros vivimos en comunidad, independiente del fenómeno que estamos planteando. Obviamente, cuando usted tiene la posibilidad de interactuar, ¿qué es lo que hace? Aprovecha las sinergias, se siente acompañado, por lo tanto, trata de sacar lo mejor de sí frente al par. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que termina mejorando el rendimiento. Tampoco vayan a creer aquí que Luis es más eficiente que Juan. No. Si Luis hubiera sido el primero en entrar al sistema, solo, produciendo solo, él hubiera sido capaz de producir 60. Si le agrego a Juan o a Pedro, entre ambos hubieran producido 170. Le agrego un tercero, José. ¿Qué ocurre con la producción? También aumenta la producción. Listo. Le agrego un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo. ¿Qué empieza a ocurrir? Empieza a decrecer. Cuidado. Aumenta hasta el sexto trabajador y después, Disminuye. ¿por qué creen ustedes? ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? Entiendan el ejemplo, que es una cuestión de lógica, extensible a cualquier situación de la vida. Lo que está ocurriendo aquí ocurre en todo proceso, en todo proceso, en todo proceso de lo cotidiano, de lo que ocurre allá afuera. Y les pasa a ustedes también. En el ejemplo que yo digo, estudia solo o hace la prueba solo, la hacen entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 7. ¿Qué creen ustedes tiende a empezar a ocurrir ahí? Quizás si antes hablábamos de colaboración, ahora podríamos hablar de competencia. No sé si competencia, pero claramente va a ser tal la distorsión y pueden existir, en caso de una prueba, tantas opiniones distintas que a la larga, en vez de aprender más, termina reduciendo su nivel de aprendizaje. En este caso, que un sistema productivo pasa lo mismo. ¿Pero por qué? Si se dan cuenta, al inicio, ¿cuál factor productivo es escaso? En este Los sistema, trabajadores, ¿no? los trabajadores, pero empieza a ocurrir o llegar un punto en el cual, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué está pasando con el factor mano de obra? ¿Es escaso o abundante o está en exceso incluso? Es abundante. Si se dan cuenta, después del tercer trabajador, ¿qué empieza a ocurrir con las trilladoras? Si usted a los gallos les paga a trato por lo que son capaces de producir.
pero resulta que ya tengo 4, 5, 6 individuos y solo tengo 3 trilladoras. ¿Qué podría pasar? Que no van a trabajar todos. No, pues, y se las van a empezar a disputar. Por lo tanto, la producción va a crecer, pero cada vez a una velocidad menor. Bueno, para determinar esto se infieren dos otras funciones a partir de esta. Esta es la función de producción total, Q versus L, corto plazo económico. Pero podemos calcular el producto medio del trabajo. Y por definición, ¿cómo calcularíamos el promedio? Q partido por L. Y también el producto marginal del trabajo. ¿Y qué es lo que sería? El concepto de marginal, nunca olvide matemáticamente qué es lo que es. El cambio en la producción provocada por el cambio en el número de trabajadores. ¿Y en qué se mide? Ambas. Unidades de producto partido por unidad física del factor variable, por unidad, por número de trabajadores. Con el cuidado siguiente. El producto marginal no es la cantidad producida por la última unidad del factor, es el cambio en la producción total provocado por el cambio en las unidades contratadas del factor variable. Bien, ¿cómo calculo el producto medio? Q partido por L. Para el primer caso, 60 partido por 1, 60. 170 partido por 2, 300 partido por 3, 420 partido por 4, 490 partido por 5, no, 450 más 40, correcto. 85, 7 menos, 7 menos. Ahí. Ya. ¿Hay dudas cómo calcular el producto medio? No. Vamos con el marginal. Cuando pasamos de 0 a 1 individuo contratado, ¿cuánto cambia el producto? 60. ¿Cuánto cambia el número de trabajadores? 1. Cuando pasamos de 1 a 2, 110. Di- ¿hay dudas? Niños, No. bien. Esto, si lo llevamos a una representación gráfica, nos va a quedar algo más o menos así. Ahí en la tabla tengo lo mismo que habíamos hecho. ¿Hay dudas? Bien, si esto lo representamos gráficamente, después voy a volverme a esto. Ah, no, voy a tener que hacer el monito aquí, tentativamente. Ya, entonces, si estas funciones las representamos gráficamente, nos va a quedar algo más o menos así.
Esta es la función de producción. Si usted lo grafica bien en un Excel, más o menos, o en lo que sea, en algún graficador, más o menos le va a dar eso. 0,0, 1,60, 3,300, 6,510, 7,83. Y aquí el punto máximo más o menos se obtiene por allí, que sería con 6 trabajadores y un producto más o menos 510. ¿Me sigue? Esta es la Sí. representación gráfica de la función de producción total. ¿Qué es esta? Bueno, a partir de ella, y noten que aquí quizás no lo es tanto, pero claramente la escala de operación es distinta. Aquí estamos hablando de varias centenas y aquí a lo más de una centena. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A partir de la función de producción total, inferimos la función producto medio y la función producto marginal. Y estas nos van a quedar más o menos así. Estas se obtienen para el factor productivo variable, producto medio del trabajo, producto marginal del trabajo, que se obtienen a partir del monicaco anterior nomás. Más o menos el monito, ya. Voy a cambiar el color. Bien. Punto, se me fue el lápiz. B.C. Si a partir de la función de producción total se obtiene la función de producto medio y marginal, lo que debe ocurrir es la relación que estoy mostrando en la gráfica. ¿Y por qué? Por lo siguiente, miren. Por lo menos geométricamente, después lo vamos a ver matemáticamente. Geométricamente. Ya, esta es la función de producto total. Geométricamente, présteme atención. El producto medio es la pendiente del rayo que une el origen con cualquier punto de la función de producción. Recuerden, ahí me quedó chueca, pero el rayo es una línea recta. Hasta ahí. 1, 2, 3. ¿Qué va ocurriendo con las pendientes de los rayos 1, 2 y 3? ¿Va aumentando o disminuyendo? Aumentando. Listo. Después del rayo 3, ¿qué empieza a ocurrir con la pendiente de ese rayo? 4, 5. Va disminuyendo. Listo, el producto medio es creciente, alcanza un máximo y luego disminuye. ¿Me siguen ahí o no? ¿Me siguen? Que eso ocurre en el punto B. En el punto B, el producto medio es máximo. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya.
Y el producto marginal, ¿qué es lo que es gráfica o geométricamente? Ojo, este análisis geométrico lo vamos a hacer varias veces, o por lo menos una vez más, así que téngalo claro. El producto marginal, ¿qué es lo que es? La pendiente de la tangente, estoy siendo redundante, no importa, la pendiente de la tangente en cualquier punto de la función de producción. Tangente 1, tangente 2, tangente 3. ¿Qué va ocurriendo con la pendiente de dicha tangente? Entre la Aumenta. pendiente 1, 2 y 3. Se está moviendo en ese sentido. ¿Cómo es? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Producto marginal es creciente. Si se dan cuenta, más o menos allí hay un punto de inflexión. En esta zona, vista desde abajo, ¿cómo veo la función? ¿Cóncava o convexa? La función de producción, ¿cómo la veo? ¿Cóncava o convexa? Cabro, esto lo hicimos en la Cóncava. teoría del consumidor. Cóncava. Convexa. Aquí es convexa. Y en esta otra zona, ¿cómo es? Cóncava. Cóncava. Hay un punto de inflexión. Por lo tanto, el producto marginal alcanza su máximo. Y después, si observan la tangente, queda por fuera de la función. Es porque es un punto de inflexión, entonces. ¿Qué ocurre justo en este caso, en el punto C? ¿Cuánto es la pendiente? 0. 0. Ahí está. En el punto de producto total máximo, el producto marginal es 0. Y de ahí en adelante, ¿cómo es la pendiente? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. El producto marginal es negativo. Listo. Cabros, matemática o geometría básica. Pero hay un punto que es notable. Ese. Si se dan cuenta, esa es la pendiente del rayo y alcanza su máximo valor. Cualquier otro rayo tiene menor pendiente, en la zona de la izquierda y en la zona de la derecha también. Ese es el punto B. Pero en ese punto en particular, ¿qué ocurre? Entre la pendiente del rayo y la tangente, ¿cómo son? A ese punto. El rayo es la línea negra, la tangente es la línea roja, ¿cómo son? Son iguales. Iguales. En el punto de producto medio máximo, el marginal igual al medio. Ahí está. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Entonces ahora vengan aquí a lo matemático. Nosotros, cualquiera, puede decir que el producto total es igual al producto medio por L. No es magia. ¿Hay dudas? No. Distribuya la multiplicación aquí. Q partido por L, Q. Correcto. Ya. Si aplicamos una variación, ¿qué significa eso? Lo siguiente, miren. Estamos al inicio en este punto. L0, Q0. Si nos movemos hasta acá, L1, Q1. ¿Qué es lo que voy a decir aquí? Que el producto final, Q1, yo lo puedo manifestar como Q0 más un cambio en Q. Q1, producto final, es el inicial Q0
más un cambio en Q. Q0 más un cambio en Q. L1 es igual a L0 más un delta L, que es lo que tengo aquí. L más delta L. Pero dense cuenta que cuando nos movemos de L0 a L1, ¿qué ocurre tanto con el producto marginal como el producto medio? ¿Cambian o no cambian? Al movernos entre dos puntos, que sería aquí abajo, S y S. ¿Qué pasa con el producto medio y el marginal? ¿Cambian o no cambian? Jóvenes, Cambian. si se mueven ahí, L0 a L1, ¿cambia o no cambia producto medio? Cambia. ¿Cambia o no cambia? Perdón, producto marginal. ¿Cambia o no cambia producto medio? Cambia. Bueno, todo lo expreso en términos del cambio, si eso es lo que estoy haciendo. Lo inicial más el cambio, estoy diciendo. ¿Por qué? Porque por definición, esto es producto medio. Pero el producto medio final, ¿a qué va a ser igual? Al inicial más el cambio en el producto medio. El número de trabajadores, ¿cuánto va a ser? El inicial más el cambio en el número de trabajadores. Bien, esta expresión entonces distribuyo las multiplicaciones por sobre las sumas. ¿Qué nos queda? Q partido por L por L. Q partido por L por L, Q. Q. L por delta Q partido por L. L por delta Q partido por L. Delta L por delta Q partido por L. Delta L por delta Q partido por L. Y Q partido por L por delta L. Q partido por L por delta L. Ahí están los cuatro sumando. Bien, solo por una cuestión de simplicidad y de lógica este término lo puedo despreciar. Tiende a cero. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la segunda derivada. Y si trabajáramos con cambios infinitesimales, es decir, con el concepto de derivada propiamente tal, esto tendería a cero. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a estar más cercanos al punto B. Y aquí voy a exagerar, ¿ah? Supongan que esa es la función producto medio. Suponga cambios iguales en el número de trabajadores. A medida que me acerco a esta vecindad, el cambio en el producto medio es cada vez mayor o menor. 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 Por lo tanto, aquí estoy ponderando, multiplicando dos números tremendamente pequeños en esta vecindad. Y eso significa que esto lo puedo despreciar. Lo hago tender a cero. Chao. ¿Por qué? Porque la segunda deriva sería el cambio del cambio, el cambio del cambio en el producto medio. Cada vez tiende a ser menor. Al ir variando en términos infinitesimales el número de trabajadores. Pero eso lo sabe de matemática. Listo. Entonces, si eliminamos ese término y estamos tratando de vincular producto medio con marginal, observen, aquí ya tengo producto medio, aquí tengo producto medio. Este lo eliminé. Desapareció. ¿Qué hago? Divido por delta L. ¿Y qué nos queda? Estos se cancelan, esos dos. Q. Nos queda delta Q partido por delta L partido por delta L, Q partido por L nomás, producto medio, más L partido por delta Q partido por L. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no aplica esto mismo aquí? Cuidado, aquí yo estoy multiplicando dos números chicos, aquí estoy haciendo el cociente, este número no tiene por qué ser pequeño. La multiplicación de dos números pequeños es muy pequeño. El cociente, no sé, va a depender de cuánto sea el numerador y cuánto el denominador. Entonces este término no lo puedo eliminar. Para que se den cuenta que efectivamente está bien hecho lo que hicimos, le vamos a poner apellido. Esto es el producto medio inicial. Esto es el número de trabajadores finales.
Y nos queda entonces que la relación que existe entre producto marginal y producto medio es esta. Esta es la relación formal o matemática. Para que se den cuenta que está bien hecho, véalo con datos que se le vengan en gana. Pasemos del quinto al sexto trabajador. Del quinto al sexto trabajador. Del quinto al sexto trabajador. Voy a ver qué me predeciría esta identidad. Me diría que el producto marginal del trabajo tendría que ser producto medio inicial. ¿Cuánto es el producto medio al contar con 5 trabajadores? 98. ¿Me siguen o no? Estoy tomando los datos de la tabla. Estoy viéndolo con otro punto, no con el que tengo aquí. Producto medio inicial, 98. L final, número de trabajadores finales. Paso de 5 a 6, 6. Más el cambio en el número de trabajadores, 6 menos 5. Por el cambio en el producto medio. Esto es producto medio. Cambio en producto medio. 98 menos 5. Perdón, 98 menos 85. No, al revés, 85 menos 98. Producto medio final, 85, al tener 6 trabajadores. Producto medio inicial, 98. Menos 13. 6 menos 5, 1. 6 por menos 13, menos 78. 98 menos 78. Según esta expresión matemática, el producto marginal debería ser 20. Al pasar del 5 al sexto. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 20. Según la tabla, según el cálculo que habíamos hecho hace un rato. 20. Por lo tanto, y aquí lo tienen con otros puntos, al pasar de 2 a 3 o de 6 a 7, siempre se cumple. Es decir, esta relación es perfecta. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, podemos inferir lo siguiente. Y aquí está hecho lo mismo. Entonces analicemos, miren. Lo vamos a ver. Ya, miren. Vamos a tratar de entender ahora lo que nos dice la matemática contra el mono. Contra el monito, el gráfico. Si pudiera borrar solo esto, no tengo cómo. No puedo borrar eso. Ya, pero no importa, lo alcanzan a ver por lo menos. Vamos con la relación. Miren. Se me fue el lápiz. Ahí sí. Es en ese sentido, ¿ah? Esto es el marginal, este es el medio. Entonces, miren. Si el producto medio es creciente, esta zona, ¿qué ocurre? ¿Quién es mayor, el marginal o el medio? El marginal o el medio. Siempre nos movemos hacia allá. Por lo tanto, si el producto medio es creciente, el número de trabajadores puede ser negativo. ¿El L puede ser negativo? No. No. El delta L es siempre positivo. Me estoy moviendo hacia la derecha. El cambio en L. Este número es siempre positivo. Y entonces, fíjense. Si el producto medio es creciente, el cambio en el producto medio es positivo o negativo. Positivo. Positivo. Al medio hay que sumarle algo para que me dé el marginal. ¿Quién es mayor? El marginal. Lo estoy viendo en el mono. El marginal, en todo este rango de número de trabajadores, es mayor que el medio. Si el producto medio es constante, eso ocurre solo en B. Solo en B.
¿Cuánto es el cambio en el producto medio? 0. Por lo tanto, todo este sumando vale 0. ¿Y qué ocurre? En ese punto B, el producto marginal, y en ese sentido, no al revés, el producto marginal iguala al medio. El producto marginal corta al medio en el punto crítico de este, en el punto máximo. Si el producto medio es decreciente, el cambio en el producto medio es positivo o negativo, negativo. Por lo tanto, al medio debo restarle algo para que me dé el marginal. Significa que el medio es mayor que el marginal. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes fuesen los dueños de este sistema productivo, ¿dónde tratarían de ubicarse? ¿A la izquierda de A, en B, entre B y C, de C a la derecha? ¿Dónde tratarían de ubicarse si ustedes fuesen los propietarios de esta parcela, las trilladoras y el trigo? No me den un punto en particular, no es un punto, denme una zona, una región. Para el punto yo debiera conocer los valores o los costos de los factores, que no los tenemos todavía. ¿En qué zona le gustaría ubicarse y por qué? A la izquierda de A, entre A y B, entre B y C, a la derecha de C. ¿En cuál? ¿Qué les dice el criterio, el juicio? Entre A y B. No, entre B y C. La región económica de producción es entre B y C. ¿Y por qué? Porque dado el sistema productivo en el cual estamos, reitero, a lo menos, usted trataría de llegar al punto en el cual el producto medio es máximo. Véanlo como la condición de aprobación de este curso. ¿Qué es lo que requiere para aprobar este curso? Que el promedio sea mayor o igual a 4. Correcto. Siempre lo primero que vamos a tratar de buscar en un sistema como este es el punto B, el punto en el cual el promedio sea el más alto posible. Eso es el punto B. A lo menos hay que llegar a B. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no es B estrictamente? Podría llegar a ser A, pero todavía no lo podemos saber porque no tengo los costos de los factores. Para eso nos falta un rato todavía, en términos de clases. Por lo tanto, sé que a lo menos debo llegar a B, pero si miran el mono de arriba ahora, entre B y C, a pesar de que el producto medio va a comenzar a disminuir, ¿qué está ocurriendo con el producto total? Está creciendo. Perdón. Perdón. Está creciendo. Por lo tanto, a pesar, reitero, de que el producto medio disminuye, a ver, déjenme tomar agua. A pesar de que el producto medio disminuye entre B y C, dado que el producto total todavía es creciente, me conviene pararme en algún punto de esta zona. No sé cuál va a ser, no sé todavía, no tenemos cómo determinarlo por el momento.
Esta es la región económica de producción. Región económica. El punto B se conoce como óptimo técnico. El punto C como máximo técnico. Perdón. Ahí en el máximo técnico se obtiene el más alto nivel de producción. Y en el óptimo técnico, el producto marginal igual al producto medio del factor variable, que en nuestro caso es el trabajo. ¿Hay dudas? Perdón. ¿Hay dudas? Bien. Con esto vamos a terminar, porque ya lo hicimos. En un sistema, lean esta lámina, por favor, y la explico. Esta y la lámina que sigue, déjenme ver. Sí. Perdón. ¿Leyeron? Niños. ¿Leyeron? Sí, profe. Ya, ¿tienen dudas? Con lo único que podrían tener dudas con lo tercero. ¿A qué nos referimos con esto? Que estamos descartando procesos productivos como, por ejemplo, bicicleta. Mire, para producir una bicicleta, ¿cuántos marcos de bicicleta requiere? El marco de la armazona, 1. 1. ¿Cuántas ruedas? Bicicleta, 2 ruedas. ¿Yo puedo producir una bicicleta con 2 marcos y 3 ruedas? ¿Puedo? Sí. ¿Era con 2 marcos y 3 ruedas? ¿Sí? Sí. Sí, y sería una bicicleta. El prefijo bi, ¿qué significa? 2. 2. Un marco, 2 ruedas. Si quiero producir 2 bicicletas, ¿cuánto requiero? 4 Marcos, ruedas. 4 ruedas. 2 marcos, 4 ruedas. ¿Cómo es la proporción en la cual combino marcos a ruedas siempre? O ruedas a marco, como quiera. 2 es a 1, 1 es a 2. Correcto. 2 a 1, 1 a 2. Este tipo de función de producción no me sirve aquí. No puedo explicar esto. Eso es lo que estoy diciendo. Tiene que ser como la función que vimos recién. Que los factores eran, a la vez de sustitutos, son complementarios. Acá no. Acá son perfectamente complementarios. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Me devuelvo para que se den cuenta una cosa, miren. Aquí. Este es el producto marginal. El producto marginal es la pendiente. ¿Qué es lo que es la pendiente? La derivada. ¿Qué es lo que es la derivada? La velocidad. En este caso, si se dan cuenta, al pasar de 0 a 3 trabajadores, la producción crece a una tasa creciente o decreciente. Crece cada vez menos, cada vez más. Creciente. Creciente. Al pasar del tercero en adelante, la producción sigue creciendo por un tiempo, a una tasa creciente o decreciente ahora. Decreciente. Decreciente. Alcanza un máximo y después comienza a disminuir.
¿Dónde entra en vigencia la ley de rendimientos físicos marginales en nuestro ejemplo? Al pasar del tercero en adelante en el número de trabajadores. Del tercero en adelante. Ahí está. En este mono, que es el mismo que teníamos hace un rato, ¿dónde entra en vigencia la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes? En el punto A, B o C. En B. Cuidado. Ley de rendimientos físicos marginales decrecientes. Si me están hablando de marginal, me debo fijar en producto medio o producto marginal. ¿Qué les dice el juicio? El criterio. En el marginal. Obvio. ¿Cuándo entra en vigencia la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes? ¿Cómo es el rendimiento marginal ahí? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Y de ahí para allá, Decreciente. ¿dónde entra en vigencia la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes? ¿Debe hacer? Dale. Cabro, es criterio. Si le están hablando de ley de rendimientos físicos marginales, me tengo que fijar en producto marginal y que sea decreciente. ¿Cuándo comienza a decrecer el producto marginal? En el punto de inflexión. Pero miren el mono, no inventen. En A. En A. En A. De A hacia la derecha entra en vigencia la ley. De A hacia la izquierda, ¿cómo son los rendimientos marginales? Creciente. ¿Cómo son? Creciente. Ya, pues entonces vean los decrecientes. ¿Dónde comienzan a ser decrecientes? En A. Desde A hacia la derecha. Ya. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Eso lo voy a dejar puesto por si lo quieren analizar después, que es lo mismo que hicimos hace un rato. Pero aquí es para probar matemáticamente que el marginal corta el medio en el máximo del medio. Ahí hay que aplicar el método clásico de optimización. Primera derivada igualamos 0, encontramos los puntos críticos, calculamos la segunda derivada y vemos que efectivamente corta marginal a medio en el punto máximo del medio. Eso es. Y esto es lo mismo que hemos explicado hace un ratito. Pero ahí está la relación que teníamos hace un rato y que verificamos con los datos de la tabla. Este es el análisis que fuimos haciendo en términos gráficos. Listo. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? No, profe. Ya hoy día es miércoles. El viernes vamos a ver largo plazo. ¿Hay dudas? Bien. Nos vemos el viernes, cabritos. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe, se cuida. Chao. Pero, profe, que tenga buen día. Igualmente, jóvenes, cuídense.